Muy bien. Cumplido el tiempo de, cumplido el tiempo de receso, reanudamos entonces la presente audiencia de pruebas. Antes de decretar el receso, puse en manos del apoderado de la parte demandante el expediente para que examinara los documentos que fueron solicitados por este despacho en la audiencia inicial con ocasión del decreto de pruebas de oficio. Quiero escuchar al doctor Ligio para que nos haga el favor y nos manifieste si tiene alguna objeción o tacha que formular a esos documentos. Bueno, gracias, honorable magistrado. Al observar el expediente y los folios respectivos en los cuales allegaron la parte a la cual le fue solicitado los documentos, como es a la Secretaría de Educación de Boyacá y con el decreto 543 que fue allegado, y lo mismo también a la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso. Realmente la parte demandante no está de acuerdo con la forma de vinculación que hizo, que sería una tacha que se haría al documento en el cual se manifiesta que es de carácter nacional. En esas circunstancias, honorable magistrado, yo quiero sustentar precisamente el por qué no está la parte demandante de acuerdo en la colocación de la casilla de que ella tuvo un nombramiento de carácter nacional de acuerdo con el decreto 229 que se encuentra y que se allegó al expediente. Y las razones que puedo sustentar exactamente en este momento de la tacha de la manera de vinculación se resumen en lo siguiente. Si nosotros observamos que el decreto 229 se allegó también al plenario respectivo, se encuentra en el folio 20 y 21 del expediente principal. En ese expediente simplemente se observa que quien firmó el decreto fue el señor alcalde municipal de Sogamoso, y él es un ente, obviamente es un ente territorial. Bueno, además entonces, honorable magistrado, los considerandos que realiza precisamente para emitir el respectivo decreto, se dice que existía la disponibilidad presupuestal, como también que había la vacante en el Colegio Integrado Joaquín González Camargo. Perfectamente podía exactamente el señor alcalde llenar esa vacancia a través de un acto administrativo que lo profirió precisamente con los dineros que en esa época le entregaban la nación a través de los FER, Fondo Nacional Educativo, Fondo Regional, disculpa, Fondo Regional Educativo. La verdad, honorable magistrado, es que los FER no tenían ninguna clase de carácter ni nacionalizado ni nacional. El Fondo Educativo Regional era una institución creada precisamente para colaborar con la educación del Estado colombiano, y fueron muchos los nombramientos que se efectuaron e incluso antes de la ley 43 de 1976. El Fondo Educativo Regional era como si fuera como su nombre lo indica, prácticamente como si fuera un pagador, como si fuera un tesorero que reunía el dinero y lo entregaba a todos los departamentos de la nación
para el pago de los docentes. Era una participación que tenía el Estado colombiano hacia la educación netamente territorial y municipal. En esa época y antes de 1976 no había lugar a la educación netamente territorial, sino era dirigida por los departamentos a través de las secretarías de educación. En la época, honorable magistrado, cuando yo estuve de docente nombrado por el departamento de Boyacá, a quien a nosotros también nos pagaba era el Fondo Educativo Regional. Por ese solo hecho no se podía exactamente establecer y decirle que yo era, o en ese caso los docentes del departamento de Boyacá eran de una categoría nacional. ¿Por qué? Porque su nombramiento dependía precisamente era del departamento de Boyacá. Era una participación que tenía el Estado de acuerdo con la ley y posteriormente con la ley de la nacionalización, que es la ley 43 de 1976. Entonces, honorable magistrado, veamos una situación de esta naturaleza. La vinculación de un docente no depende de los dineros que le lleguen, porque no hay una prohibición, no hay una modalidad en la cual se le indique al nominador que su carácter debe ser nacional o nacionalizado. Precisamente la ley 91 de 1989 fue que la que prácticamente estableció la diferencia entre lo que es nacional y nacionalizado, para establecer quiénes podrían tener exactamente unos derechos y quiénes eran nacionalizados para efectos de unas primas que se tenían los nacionales y unas primas que tenían los departamentales a través de las ordenanzas que dictaban las asambleas de los departamentos. Pero cuestionando, por ejemplo, la sentencia 479 de 1978 con la ponencia del doctor Carlos Gaviria, en ella hace una relación acerca de quiénes son los nacionales y quiénes son los nacionalizados, pero tal vez por olvido involuntario del magistrado y en ese momento de los demás magistrados, el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, que en paz descanse, y otro magistrado que no recuerdo el nombre, ellos establecieron precisamente de que quiénes podían ser los nacionales y quiénes serían los nacionalizados, pero se les olvidó aquellos vinculados por fondos que entregaba el Estado colombiano a los departamentos para la educación netamente territorial, y en este caso exactamente serían los fondos educativos regionales FER. Como no existe ni siquiera un nivel de jurisprudencial a través de esta sentencia que acabé de mencionar, pues obviamente no podríamos aceptar ni se puede aceptar de que la vinculación de la demandante, la señora María Flor Ángela Aguirre Acevedo, sea de carácter nacional, sino considerando obviamente que fue de un nombramiento netamente municipal por medio de un decreto que es del alcalde del municipio de Sogamoso, corresponde exactamente al carácter nacionalizado. En esos términos dejo precisamente la objeción de la certificación y por lo tanto pues yo sé que el honorable magistrado me va a decir que eso no es de lo correspondiente a este debate, por cuanto quien lo hizo y quien expidió el certificado fue la Secretaría de Educación municipio de Sogamoso, y fue quien lo indicó que él era nacional. La docente debió en su momento respectivo objetar la vinculación que le hiciera exactamente la Secretaría de Educación
cuando le expidió un decreto. Entonces, en esas circunstancias, pues aunque yo estoy justificando, porque obviamente el honorable magistrado pues no puede modificar un acto administrativo que se encuentra en el municipio de Sogamoso, en la Secretaría de Educación. Yo objeto por esas circunstancias y posteriormente pues podría solicitar entonces la suspensión de la audiencia para realizar las gestiones necesarias a que haya lugar ante la Secretaría de Educación y del municipio de Sogamoso, para no violar el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene mi mandante, en el sentido de que no le dieron la oportunidad de controvertir esa vinculación que le dieron. Si realmente después existe una resolución, un acto administrativo en el cual pierde después de una defensa que tenga ella, pues entonces ya se estaría aceptando precisamente que su vinculación es nacional. Pero mientras no se le entregue ese derecho que tiene ella de controvertir su vinculación, considero, honorable magistrado, que es decir, habría un indebido, o mejor, se estaría violando mejor el derecho fundamental establecido en el artículo 29 de la Constitución, en el sentido de que no le dieron la oportunidad de que ella se defendiera para manifestar y decir que ella no es vinculada de carácter nacional, sino nacionalizada. Muchas gracias, honorable magistrado. Muy bien, doctor. Yo, antes de proceder a pronunciarme en relación con este asunto, quisiera que usted me aclarara lo siguiente, porque en el artículo 181 del CEPACA se contemplan dos eventos de suspensión. El primero es relacionado con trasladar la prueba, su objeción o su tacha por el término fijado en la ley, y el otro cuando a criterio del juez se disponga esa suspensión, atendiendo la complejidad de la situación. Pero hay una situación hay un punto que quiero que usted me aclare. Si lo que usted está manifestando es una objeción al contenido de los documentos, o técnicamente una tacha por falsedad de esos documentos, porque como bien lo sabe usted, doctor, son dos situaciones distintas. La tacha tiene un trámite que está establecido en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, y si es esa la situación, pues nos obliga a darle aplicación a estas normas, pues para cumplir para surtir el correspondiente incidente. Pero si es una objeción en cuanto al contenido y alcance de las certificaciones, pues ya la situación es distinta, y eso me obligaría a mí como conductor de este proceso a tomar unas determinaciones que veo que pueden adoptarse en orden a precisar el alcance de los documentos que han sido allegados. Entonces, doctor, precíseme por favor si usted lo que está proponiendo es una tacha o es una objeción al contenido de los documentos. Sí, honorable magistrado, no es una tacha, porque de todas maneras se observa con plena claridad que el documento fue expedido, y así se manifiesta que fue expedido conforme a lo que establece la ley y de acuerdo con lo que está en los libros de allá de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía Municipal de Sogamoso. Lo que aquí en este caso es la inconformidad que se tiene es precisamente con respecto a la vinculación nada más. Entonces, como ya el honorable magistrado me lo recordó, y que es decir, en el sentido de que acogiéndome obviamente también entonces, doctor, al artículo 53 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de la irrenunciabilidad de los derechos y garantías sociales, y además por el principio de la favorabilidad que le puede dar en este momento a mi mandante
como también cuando existe duda en el documento en el cual sería la base para dictar una sentencia. Entonces, al existir esa duda, considero, honorable magistrado, que podría, es decir, le solicito también, y además el honorable magistrado podría acogerse a la norma del artículo 181 para que nos permita nosotros hacer las gestiones necesarias, indispensables ante la Secretaría de Educación, y nos aclare la situación de la vinculación. Esa es la razón, honorable magistrado. Pues bien, entonces precisado este aspecto, y este despacho, con base en lo establecido en el artículo 181 del CEPACA, dispondrá suspender la presente diligencia, y voy a dar unas razones de la medida que estoy adoptando. En primer lugar, se cumplen los presupuestos de los numerales 1 y 2 del 181. En primer lugar, porque al darle traslado a la prueba, pues el doctor ha formulado una objeción y hay que entrar a examinar en detalle el alcance de esa objeción. Y el segundo, porque veo que hay cierta complejidad en el asunto que estamos resolviendo. ¿Por qué encuentro que hay cierta complejidad? O más que complejidad, hay ciertas dudas que deben ser despejadas. En primer término, porque al examinar las certificaciones que nos remite el municipio de Sogamoso a través de su profesional especializado en talento humano, encontramos que en cuanto al nivel de vinculación o tipo de vinculación, aparece una X en la casilla que dice nacional, y esto en todas las certificaciones que nos remite. Lo otro, porque creo que posiblemente hay algún error en cuanto a la identificación de la demandante. Por ejemplo, en la certificación que obra folio 163 aparece sus nombres, ¿sí? María Florángela Aguirre Acevedo, con cédula 24-117-158. Y en otra certificación aparece identificada con la cédula 23-273-978. Entonces yo pienso que esto es algo que nos tiene que aclarar el municipio de Sogamoso. Lo otro, y es que evidentemente al examinar el expediente, encuentro yo, por ejemplo, que en el folio 10 folio 10, perdón, porque esto es de copias, vamos a... Bueno, esto está en el expediente administrativo que fue allegado por la entidad demandada. Aparece el decreto 229, por medio del cual se nombra en propiedad a una docente de secundaria en el Instituto Nacionalizado Joaquín González Camargo, que funciona en este municipio. Y luego de unos considerandos, efectivamente se nombra en el artículo primero en propiedad a María Florángela Aguirre, y esto contrasta con lo que aparece certificado por parte de la misma Secretaría de Educación Municipal de Sogamoso, porque presta usted sus servicios a un instituto nacionalizado ubicado en ese ente territorial y es nombrada en propiedad por el alcalde municipal. Entonces creo que sí hay razón para despejar esa inquietud. La objeción que plantea entonces el apoderado es conducente, y creo que por parte de este despacho
deben tomarse entonces, adoptarse las medidas correspondientes en orden a despejar esa inquietud. Por eso suspenderé la diligencia. Además, porque ya que usted invoca la Constitución, doctor, indudablemente hay un principio constitucional que es el establecido en el artículo 53, aparte de los que usted menciona, que se integran, digamos, a ese plexo axiológico de principios en materia de trabajo, que es el atinente a la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Entonces, creo que debemos atender ese principio constitucional para resolver esta inquietud. Así las cosas, también es importante mencionar lo siguiente. Creo que está claro que los entes territoriales participan en las rentas nacionales. En la Constitución está establecido ese sistema general de participaciones que corresponde a los recursos de la nación, que son transferidos por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución a los entes territoriales para financiar el servicio educativo. Esto en virtud del Acto Legislativo 01 de 2001 y de la Ley 715 de 2001 y normas complementarias. Entonces, sería muy bueno que también poder llegar a una certificación en la que los entes el ente territorial nos diga con qué recursos le está pagando, se le está pagando sus salarios y prestaciones y se le pagó sus salarios y prestaciones a la demandante. Ese es un aspecto que también nos ayudaría a esclarecer y a darle alcance a esas pruebas documentales que fueron allegadas. Entonces, tomo esta determinación de suspender la audiencia y oficiosamente, haciendo uso de las facultades que me confiere el CEPACA para decretar pruebas de oficio, entonces yo procederé a requerir al municipio de Sogamoso, al funcionario que nos expidió esa certificación, para que nos aclare, primero que todo, lo relacionado con su identificación y en segundo lugar lo relacionado con el tipo de vinculación y los recursos con los cuales está siendo sufragado el salario y prestaciones de la docente que manifiesta estar todavía vinculada a esta institución, manifiesta estar vinculada a esta institución. Estas pruebas de oficio las puedo decretar con base en el artículo 213 del CEPACA. Es importante reiterar en cuanto a la oportunidad probatoria que en primera instancia, y este asunto se está definiendo en primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas, la demanda y su contestación, la reforma de la misma y su respuesta, la demanda de reconvención y su contestación, las excepciones y la oposición a las mismas, y los incidentes y su respuesta. En este último evento circunscritas, a la cuestión planteada. Entonces nos vamos a limitar a que este despacho decrete estas pruebas de oficio. No sé si el apoderado o la parte demandante tiene algo que decir al respecto en lo atinente a esta decisión que tomamos de suspender la audiencia de pruebas. Vamos de todas maneras a fijar, y eso lo haremos a través de Secretaría, la fecha, y se lo notificaremos a las partes, la fecha en la que se le dará continuidad a esta audiencia de pruebas. El 181 dice que estas audiencias de pruebas se realizarán sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de 15 días. Entonces vamos a circunscribirnos a ese mandato. Acabo de recibir pues la programación de esa audiencia, queda para el 17 de octubre a las 3 de la tarde. Continuamos con la audiencia de pruebas el día 17 de octubre a las 3 de la tarde para que la parte demandante
lo tenga en cuenta. Y la parte demandada también, espero, doctor, que para aquel entonces haya podido usted subsanar lo atinente a su representación, y de verdad que llame la atención a sus superiores en relación con estas falencias que pueden entrabar el curso del proceso. Doctor, entonces, le pregunto si tiene alguna objeción. Honorable magistrado, quiero obviamente pedirle encarecidamente el favor de que, si es posible, en el requerimiento, o sí, mejor en las pruebas de oficio que está decretando, en la parte donde dice tipo de vinculación, si no estoy mal, en el numeral segundo del resuelve, dice que el régimen prestacional es el de los docentes nacionales y nacionalizados, pero no indica con plena claridad a qué vinculación se refiere a mi mandante, si se refiere a nacional. Y entonces yo le pediría el favor, dice, si es nacional, que se indique las normas por las cuales le corresponde el carácter de vinculación nacional, y si es nacionalizado, también las normas por las cuales le corresponde el carácter de nacionalizado. Con eso se despeja toda la duda para que el honorable magistrado pueda tomar una decisión en derecho que corresponda. Y una situación, honorable magistrado, le quería pedir el favor, si es posible, es que el 16 de octubre tengo una audiencia en la ciudad de Cúcuta, y el 17 tengo una audiencia también acá en esto. Si es posible, honorable magistrado, un día posterior, unos días posteriores, puede ser el 21, 22, 23, 24, 25 de octubre, si fuera tan gentil, honorable magistrado. Sí, doctor, ni más faltaba. Aquí estamos para atender esas solicitudes, y entonces podríamos hacerla el 18 de octubre. Exactamente, el día viernes, a esta hora. Podríamos hacerlo en horas de la mañana, pero vamos a verificar eso. Y en cuanto a lo que usted manifiesta sobre el requerimiento, claro que sí, vamos a tener en cuenta sus manifestaciones, y eso es lo que queremos despejar, doctor. Queremos superar esta inquietud relacionada con el tipo de vinculación de la demandante al ente territorial. El objetivo es el de llegar a la verdad. Es que esa es la tarea del juez. El juez debe llegar a la verdad, ¿sí? Superar incluso la verdad formal que está en el expediente y llegar a la verdad real, a la verdad verdadera. Ese es el objeto de la actividad del juez. Aunque la justicia muchas veces sea representada, y en lo personal poco me gusta la representación de la diosa Temis con los ojos vendados, creo que debemos es precisamente despojarnos de ese velo, despojarnos de ese antifaz, y tratar de encontrar la verdad real. Máxime cuando en este caso se están debatiendo derechos fundamentales, los derechos fundamentales de un ciudadano. La pensión es un derecho fundamental. Los jueces somos garantes de los derechos fundamentales. Los jueces debemos procurar, a través de nuestras decisiones, encontrar entonces esa verdad real, hacer efectivos los derechos fundamentales. Entonces, perdón. Muy bien, 18 de octubre a las 3 de la tarde, entonces tenemos continuación de la audiencia de pruebas. Les agradezco de todas formas su asistencia. Les pido el favor a quienes están aquí, tanto la parte demandada como la parte demandante, permanezcan un momento aquí en el recinto para firmar el acta correspondiente. Verificamos si la presente audiencia quedó debidamente grabada en el sistema, y me acaban de confirmar que sí. Entonces, les deseo un feliz día y nos vemos próximamente para terminar esta audiencia. Muchas gracias, honorable magistrado. Muchas gracias a todos.